Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido domingo, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, ahora en esta oportunidad quisiera compartirles otro capítulo de este libro, maravilloso libro de Wayne Dyer, El poder de la intención. Ahora sí, creo que vamos ya casi por la mitad del libro, así que voy a avanzar un poquito más, que ya hace 2 o 3 días que no leo. Así que bueno, voy a compartirles hoy el capítulo número 6 que se titula La intención y el infinito. Muchas gracias a los que se conectan ahora, a los que lo van a ver después. Recuerden que pueden verlo por Instagram o por YouTube, que en YouTube tengo toda una playlist con más de 30 libros ya leídos, no lo puedo creer, más de 30. El otro día los conté, así que bueno, nada, aprovechen a darse una vueltita por YouTube, Calma Salud Consciente, y entrar a la playlist donde hay ya más de 30 libros de todo tipo, todos más bien no con esta temática de crecimiento espiritual o crecimiento de la conciencia, expansión de la conciencia. Bueno, saben que a mí me gusta compartir todo lo que a mí me ha hecho bien. Así que bueno, vamos con el capítulo número 6. Les recuerdo entonces que estoy leyendo este libro, El poder de la intención de Wayne Dyer, y que ya vamos por la mitad del libro. Hoy con este capítulo, si lo logro terminar de leer completo, culminamos la primera parte, ¿sí? Título: La intención y el infinito. Hay una frase inicial que dice: la eternidad no es el más allá, es esto. Si no lo alcanzas aquí, no lo alcanzarás en ninguna parte. La eternidad no es el más allá, es esto. Si no lo alcanzas aquí, no lo alcanzarás en ninguna parte. Joseph Campbell. Voy a aconsejarte que hagas un pequeño ejercicio aquí y ahora. Cierra este libro y di en voz alta: no soy de aquí. No soy de aquí. No soy de aquí. No soy de aquí. Deja que el significado de las palabras te llegue claramente. El significado es que tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Te han enseñado que quién eres es un cuerpo con tu nombre, compuesto de moléculas, huesos, tejidos, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Te conoces como la persona con tu nombre y te identificas con la persona con las cosas y los logros que has acumulado. Ese yo también posee una información terrible. ¿Sabes qué? Si tiene suerte, está destinado a envejecer, enfermar, perder todo lo que ha amado, y que después morirá. Se trata de una versión abreviada de lo que te ha ofrecido el mundo, que probablemente te ha dejado confuso, atónito, por lo absurdo de lo que llamamos vida. Ante tan sombría perspectiva, que infunde miedo, incluso terror, quisiera explicar un concepto que disipará el terror. Quiero que sepas que no tienes por qué compartir la idea de que somos solo un montón de huesos y tejidos destinado a ser aniquilado en el proceso del envejecimiento. Hemos surgido de un campo universal de la creación que yo llamo intención. En cierto sentido, esa mente universal es completamente impersonal. Es puro amor, cariño, belleza y creatividad en continua expansión e infinita abundancia. Tú has emanado de esa mente universal y, como digo incesantemente, lo universal significa en todo tiempo y en todo lugar, o en otras palabras, el infinito. Mientras tus deseos estén alineados con el movimiento hacia ese principio imperecedero, no existe nada en la naturaleza que te impida satisfacer esos deseos. Solamente cuando decides que el ego se oponga al movimiento expansivo y receptivo de la mente infinita de la intención, es cuando no se realizan tus deseos. La vida en sí misma es eterna, y tú surges de esa nada, de esa no cosa llamada vida. Tu capacidad para conectar con lo eterno y vivir en el aquí y ahora, decidirá si sigues conectado a la intención. La vida es eterna. Todos vivimos en un escenario en el que convergen múltiples infinitudes. Echa un vistazo esta noche y contempla la infinitud del espacio.
Hay estrellas tan lejanas que se miden por la distancia que recorre la luz en un año terrestre. Más allá de esas estrellas, que pueden ver a infinidad de galaxias que se extienden hasta lo que llamamos eternidad. Y el espacio que tú ocupas es infinito. Su inmensidad es tan excesiva que no podemos abarcarla. Estamos en un universo infinito sin principio ni fin. Fíjate en esta frase. Si la vida es infinita, esta no es la vida. Vuelve a leerla y ten en cuenta que la vida es realmente infinita. Si la vida es infinita, esta no es la vida. Podemos verlo en todo, si lo observamos meticulosamente. Por consiguiente, tenemos que llegar a la conclusión de que la vida, en cuanto a nuestro cuerpo y todos sus logros y posesiones, que sin excepción comienzan y acaban siendo polvo, no es la vida misma. Comprender la verdadera esencia de la vida podría cambiar drásticamente tu vida para mejor. Se trata de un tremendo cambio interior que elimina el miedo a la muerte. ¿Cómo vas a temer a algo que no puede existir? Y te conecta permanentemente con la fuente infinita de la creación, que lo dispone todo, desde el mundo del espíritu infinito hasta un mundo finito. Aprende a sentirte cómodo con el concepto de la infinitud y a verte como un ser infinito. Mientras que nosotros estamos en este mundo finito de principios y fines, la fuerza de la intención mantiene su naturaleza infinita porque es eterna. Cualquier cosa que experimentes que no sea eterna, sencillamente no es vida. Es una ilusión creada por tu ego, que intenta mantener una identidad y un domicilio distintos de su fuente infinita. Este cambio para verte a ti mismo como un ser espiritual infinito, con una experiencia humana, y no lo contrario, es decir, un ser humano con una experiencia espiritual ocasional, conlleva una carga de miedo para la mayoría de las personas. Te ruego que examines estos temores y te enfrentes con ellos inmediatamente. El resultado será una conexión permanente con la abundancia y la receptividad de la fuente universal, que dispone de toda la creación en forma temporal. Tu miedo al infinito. Todos estamos en un cuerpo que va a morir, y lo sabemos. Sin embargo, como no podemos imaginárnoslo para nosotros mismos, actuamos como si no fuera así. Es casi como si nos dijéramos, todos se mueren menos yo. Esto se puede atribuir a algo que observó Freud. Como nuestra propia muerte nos resulta inimaginable, nos limitamos a negarla y a vivir la vida como si no fuéramos a morir por el terror que nos infunde nuestra propia muerte. Al ponerme a escribir este capítulo, le dije a un amigo que mi objetivo consistía en dejar al lector con una ausencia total del miedo a la muerte. Me gustaría saber, lector, si te afecta de este modo, incluso o a pequeña escala. Cuando tenía 7 años vivía con mi hermano mayor, David, en una casa acogida en Michigan, en el 231 de Tauk Road, Mid Clements. Las personas que nos acogieron mientras mi madre trabajaba para reunir a su familia era el señor y la señora Scarf. Hay algo que recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. David y yo estábamos sentados en la galería de atrás de nuestra casa y la señora Scarf salió llorando, con 2 plátanos en la mano. Nos dio uno a cada uno y dijo: «El señor Scarf ha muerto esta mañana». Era la primera vez que yo experimentaba el concepto de la muerte en un ser humano. Con la inocencia de mis 7 años intentó aliviar su dolor, que era evidente. Le pregunté: «¿Cuándo va a volver?». La señora Scarf respondió con una palabra que no olvidaré jamás. Simplemente dijo: «Nunca». Me fui arriba, a mi litera, pelé el plátano e intenté comprender el concepto de nunca. ¿Qué significa realmente estar muerto para siempre? Podría haberme hecho a la idea de 1000 años o 1000 años luz, pero la idea de nunca era tan aplastante, tan sin fin, que casi me dieron ganas de vomitar. ¿Qué hice para enfrentarme con esa idea incomprensible de nunca? Sencillamente me olvidé del asunto y me dediqué a ser un niño de 7 años en una casa de acogida.
A eso se refería Castaneda cuando dijo que todos estamos en unos cuerpos caminos de la muerte, pero actuamos como si no fuera así, y esa es nuestra mayor perdición. La propia muerte. Existen dos puntos de vista fundamentales sobre el dilema de nuestra propia muerte. Según el primero, somos cuerpos físicos que nacen y viven durante cierto tiempo. Por último, nos deterioramos, la carne se desgasta, morimos y seguimos muertos para siempre. Tanto si aceptas esta perspectiva, de una forma consciente o no, resulta espantoso desde el punto de vista de los vivos. A menos que aceptes el segundo punto de vista, es muy comprensible el temor a la muerte. O quizá la acojas si detestas o temes la vida. Según el segundo punto de vista, sencillamente somos eternos, un alma eterna, en una expresión temporal de carne, es decir, que solo muere el cuerpo físico, que somos perfectos como somos creados y que nuestra condición física emana de la mente universal de la intención. Esa mente universal es y sigue siendo amorfa, la energía pura del amor, la belleza, la generosidad, la creatividad, y no puede morir, puesto que no posee forma, ni muerte, ni límites, ni deterioro, ni carne, ni posibilidad de consumirse. ¿Cuál de estos dos puntos de vista te ofrece más consuelo? ¿Cuál va asociado a la paz y el amor? ¿Cuál provoca miedo y angustia? No cabe duda que la idea de un yo infinito te mantiene en buenas relaciones con la infinitud. Saber que en primer lugar y por encima de todo, eres un ser infinito conectado conscientemente con tu fuente, que es eterna y omnipresente, es la perspectiva más reconfortante. Por su naturaleza infinita, está en todas partes, y de ahí se deduce que la totalidad del espíritu debe estar presente en cada punto del espacio en el mismo momento. El espíritu está presente enteramente en todas partes, tú incluido. Jamás puedes estar separado de él. Aprenderás a reírte de la absurda idea de que puedes estar separado de la mente universal. Es tu fuente. Tú eres ella. Dios es la mente por mediación de la cual piensas y existes. Está siempre conectada contigo, incluso si no crees en ella. Ni siquiera un ateo tiene que creer en Dios para experimentarlo. La cuestión que se plantea no es si tu cuerpo va a morir, sino qué lado de la infinitud deseas vivir. Tienes dos posibilidades, vivir en el lado inactivo o en el lado activo de la infinitud. En cualquier caso, tienes una cita con el infinito y no hay forma de evitarla. Tu cita con la infinitud. Vuelve a leer la cita de Joseph Campbell al principio de este capítulo. Vamos a ello. La eternidad no es el más allá, es esto. Si no la alcanzas aquí, no la alcanzarás en ninguna parte. La eternidad es ahora mismo, aquí mismo. Eres un ser infinito. Una vez superado el temor a la muerte como final, te fusionas con el infinito y sientes el alivio y el consuelo que proporciona darte cuenta de eso. En este mundo material, todo lo identificamos con un continuo espacio temporal. Sin embargo, la infinitud no tiene preferencia ni por el tiempo ni por el espacio. Tú no eres los elementos que constituyen tu cuerpo, simplemente utilizas esos elementos. Traspasas el espacio y el tiempo y te confundes con la mente infinita universal. Te fundes con la mente infinita y universal. Si todavía no lo has reconocido, es porque tienes miedo. Puedes mantener tu cita con la infinitud mientras estás en tu cuerpo temporal, con su adhesión esclava al tiempo y al espacio. El objetivo que persigo en este capítulo es ayudarte a tomar conciencia de esto y a que lo hagas. Si llegas a esa fusión, te garantizo una vida sin temor a la muerte. Vamos a echar un vistazo a los elementos de la prisión espacio-temporal en el que encontramos nuestro cuerpo material y todos sus tesoros. El factor del espacio significa que experimentamos una separación de todos y de todo. Según mis límites,
Este es mi espacio, ese es tu espacio. Incluso tu amigo del alma vive en el mundo distinto del tuyo. Por mucho que te acerques en el espacio, o nos separan los límites. En el espacio siempre estamos separados. Intentar imaginar un mundo infinito sin espacio y separación resulta sumamente difícil hasta conectarnos una cita con la infinitud. El tiempo también constituye un factor de separación. Estamos separados de todos los acontecimientos y recuerdos de nuestro pasado. Todo lo que ha ocurrido está separado de lo que ocurre ahora. El futuro también está separado del aquí y del ahora que vivimos. No podemos conocer el futuro y el pasado se ha perdido. Por consiguiente, estamos separados de todo lo que ha sido y de lo que será por esa misteriosa ilusión llamada tiempo. Cuando el alma infinita abandona el cuerpo, deja de estar sometida a las restricciones del tiempo y del espacio. La separación ya no puede intervenir, de modo que la pregunta que planteo no es si crees tener una cita con la infinitud, sino cuándo acudirás a esa cita inevitable. Puedes hacerlo ahora, mientras estás vivo en tu cuerpo, en la ilusión del espacio y el tiempo, o puedes hacerlo a la hora de la muerte. Si decides acudir a la cita con la infinitud cuando aún estés vivo y respirando, será como aprender a morir mientras estás vivo. Una vez hecha esta transición al lado activo de la infinitud, se disuelve el miedo a la muerte y te ríes de su estupidez. Comprende tu verdadera esencia, mira a la muerte a los ojos y rompe las ataduras que te esclavizan a ese temor. No morimos, anúncialo, medita sobre ello, considéralo desde este punto de vista si no fueras un ser infinito. ¿De qué serviría tu vida? Sin duda, no solo realizar los movimientos de nacer, trabajar, acumular, perderlo todo, enfermar y morir. Al despertar ante tu esencia infinita y mantenerte conectado a las 7 caras de la intención, empiezas a liberarte de las limitaciones que te ha impuesto el ego. Pones en movimiento la orientación de la mente universal infinita, que te ayudará y sobre todo, sientes la paz que se apodera de ti cuando expulsas el temor a la muerte y la condición de ser mortal. Me conmueven las historias de grandes maestros espirituales cuando abandonan este plano terrenal sintiéndose dichosos y sin temor. He aquí las últimas palabras de alguna de las personas que admiro. Ha llegado la hora que tanto había esperado. Teresa de Ávila. Seamos más amables los unos con los otros. Aldous Huxley. Si esto es la muerte, es más fácil que la vida. Robert Louis Stevenson. Se acabó la tierra, estoy contento. John Quincy Adams. Oiré en el cielo. Ludwig van Beethoven. Luz, luz, el mundo necesita más luz. Johann Wolfgang van Goethe. Voy a ese país al que he deseado ir toda la vida. William Blake. Allí es muy hermoso. Thomas Edison. Ram, Ram, Ram. Dios, Dios, Dios. Mahatma Gandhi. ¿Por qué no escribes tus palabras y te conviertes en un ser infinito mientras aún ocupas tu cuerpo? Mientras reflexionas sobre tu cita con la infinitud, fíjate en cómo vivimos la mayoría de nosotros. Sabemos que estamos en un cuerpo que morirá, pero no nos comportamos como si no fuera a ocurrirnos a nosotros. Este punto de vista pertenece al lado inactivo de la infinitud, donde no vemos la conexión con la intención ni nuestra capacidad para mantenernos en armonía con el espíritu creativo. Examinaremos la diferencia fundamental entre mantener la cita con la infinitud ahora o en la hora de la muerte. En el primer caso, estarás en el lado activo de la infinitud. En el otro, la evitarás, quedándote en el lado inactivo. El lado activo e inactivo de la infinitud. En el lado activo de la infinitud tienes plena conciencia de estar en un cuerpo que va a morir. Además, en el fondo sabes que no eres ese cuerpo, su mente, ni ninguno de sus logros y posesiones.
En el lado activo de la infinitud, te aferras a esa correa del trolebús del que hablaba antes, que está conectada a la intención, y eres observador de todas tus experiencias sensoriales. Quizás no te parezca gran cosa, pero te aseguro que en cuanto trasladas tu conciencia interior al lado activo de la infinitud, empiezas a notar sucesos milagrosos en tu vida cotidiana. En el lado activo de la infinitud, eres en primer lugar y por encima de todo, un ser espiritual viviendo una experiencia humana temporal y vives todas tus relaciones desde esta perspectiva. En el lado inactivo de la infinitud, tu experiencia de la vida es la contraria. Ahí, en primer lugar y por encima de todo, eres un ser humano que ocasionalmente vive una experiencia espiritual. Tu vida se guía por el miedo a la muerte, la separación de los demás, una actitud competitiva y la necesidad de dominar y ganar. El lado inactivo de la infinitud te separa de la fuerza de la intención. A continuación, explico algunas de las diferencias que observo entre quienes viven en el lado activo de la infinitud y quienes niegan su naturaleza eterna y optan por el lado inactivo. El sentido del destino. En el lado activo de la infinitud, tu conexión con la intención dejará de considerarse una opción para convertirse en una llamada a la que tienes que contestar. El lado inactivo te lleva a ver la vida como un caos, un sinsentido, mientras que situarte en el lado activo te lleva a cumplir un destino que sientes en lo más profundo de tu ser. Cuando pienso en mi vida pasada, me doy cuenta de que mi sentido del destino me mostró el camino desde edad temprana. Sabía desde niño que podía manifestar la abundancia en mi vida. Mientras estaba en las aulas del colegio y la universidad, mortalmente aburrido con los profesores que transmitían su falta de pasión a las deprimentes clases, yo soñaba con hablar ante un amplio público. Juré en aquellos días de juventud que viviría mi pasión y sabía que estaba aquí por una razón. No podía consentir que nada ni nadie me apartara de mi camino. Siempre he sentido que era un alma infinita, disfrazada en diversas épocas de marido, padre, escritor, conferenciante y norteamericano de más de 1,80 de estatura. Porque vivo en el lado activo de la infinitud, tengo un sentido del destino que no me permitirá morir con toda la música que aún llevo en mi vida. Todos podemos elegir lo mismo. Simplemente abandona la idea de que eres un cuerpo destinado a morir y busca tomar conciencia de tu ser inmortal. En el lado activo de la infinitud encontrarás tu ser más grande, una pequeña parte del cual se ha materializado en tu cuerpo. Te garantizo que simplemente por reconocer que eres un ser infinito y por consiguiente indestructible, tu conexión con la intención y la capacidad de manifestar cuanto deseas dentro de los confines de tu fuente universal se convertirán en tu realidad. No hay otra forma. El sentido del destino te permite saber que estás jugando este juego de la vida en el lado activo de la infinitud. Antes de acceder al sentido del destino, tu motivación era la que deseabas de la vida y lo que te gustaría hacer. En el lado activo de la infinitud comprendes que ya es hora de hacer lo que tu destino dispuso que hicieras. Deja de parecerte bien tontear con la esperanza de que las cosas salgan bien, esperando a que cambie tu suerte y a que otros vengan a ayudarte. El sentido del destino te permite comprender lo siguiente. Soy eterno, y eso significa que aparecí aquí, procedente de la infinitud, de la intención espiritual para cumplir un destino y obrar en consecuencia. Empiezas a declarar tus objetivos en el lenguaje de la intención, sabiendo que se materializarán. Consigues el apoyo de la fuerza de la intención para seguir tu camino. No puedes fallar, porque en el infinito no existen los fallos. Este poema del siglo XIII quizá te haga comprender que tienes tu propio destino. Naciste con potencial. Naciste con confianza y bondad. Naciste con sueños e ideales. Naciste con grandeza. Naciste con alas. No estás destinado a arrastrarte. Tienes alas. Aprende a usarlas y vuela. Rumi.
Si Rumi hubiera escrito este poema desde el lado inactivo de la infinitud, sus palabras podrían parecerse más a las siguientes. Eres una casualidad de la naturaleza. Estás sometido a las leyes de la suerte y el azar. Te pueden mangonear fácilmente. Tus sueños son absurdos. Estabas destinado a vivir una vida normal. No tienes alas. Olvídate de volar y sigue en tierra. El sentido de lo posible. La creación actúa sobre la imperecedera posibilidad de que cuando se piensa, puede ser, de que cuanto se piensa se puede ser. Piensa en algunos de los grandes inventos que actualmente son algo cotidiano. Los aviones, la luz eléctrica, el teléfono, la televisión, las máquinas de fax, los ordenadores. Son resultado de ideas creativas de individuos que no hicieron caso del ridículo al que se expusieron cuando se centraban en lo posible en lugar de lo imposible. En otras palabras, el sentimiento de lo posible crece en el terreno fértil del lado activo de la infinitud. Tengo en mi zona de trabajo la maravillosa historia de 4 niños que se negaron a permitir que la palabra imposible entrase en su corazón. Eddie nació sin manos ni pies. A los 5 años, cuando fue a Sudáfrica, vio una montaña y quiso subir a la cima. Lo hizo en 3 horas. A los 13 años de edad decidió tocar el trombón. No ve razón alguna para no conseguir lo que se propone. Vive en el lado activo de la infinitud, teniendo en cuenta ese mundo de posibilidades infinitas. Abby estaba terriblemente enferma. Necesitaba un trasplante de corazón. Al ver a su madre llorando, le dijo: «No llores, mamá, me pondré mejor». Cuando tenía 11 años, se le ofreció milagrosamente un corazón, y Abby está mejor. La intención de Abby procedía de ese mundo de posibilidades infinitas. Es el lado activo de la infinitud donde se manifiestan las intenciones. Stephanie tenía 5 años cuando enfermó de meningitis y tuvieron que apuntarle las 2 piernas. Hoy, con 12 años, monta en bicicleta y tiene sueños que superan los de la mayoría de las adolescentes completamente sanos. Su lema personal es: llega hasta el límite. Tras 2 importantes operaciones de corazón cuando era muy pequeña, los médicos le dijeron a los padres de Frankie que ya no podían hacer nada más. Frankie vivía gracias a una máquina que mantenía sus constantes vitales. Cuando aconsejaron a los padres que desconectaran la máquina porque si Frankie sobreviviría sería a base de sufrimientos, ellos accedieron, pero Frankie sobrevivió. De alguna manera estaba en el lado activo del mundo de las posibilidades infinitas. Bajo su foto hay una leyenda que lo dice todo. No pensaréis que os iba a librar de mí así como así, ¿verdad? La fuerza de la intención supone mantenerse en el lado activo de las posibilidades infinitas. Se cuenta que George Bernard Shaw, que seguía creando a sus 90 y tantos años, decía: «Ves las cosas como son y preguntas, ¿por qué? Pero yo sueño cosas que nunca fueron y pregunto, ¿por qué no?». Piensa en las palabras de Shaw mientras practicas el mantenerte en el lado activo de la intención y ver las infinitas posibilidades accesibles para todos. El sentido de la reverencia. Hay que reconocer que el concepto de infinitud inspira reverencia y respeto. Ni principio, ni fin, ni tiempo. Todos los sitios a la vez, y todo aquí y ahora. El hecho de que formes parte del universo infinito y que hayas pasado a lo finito resulta inconcebible, indescriptible. El lado activo de la infinitud infunde un sentido de reverencia y respeto. Cuando te encuentras en ese estado, también te encuentras en un estado constante de gratitud. Quizá el camino más seguro hacia la felicidad y la realización en la vida consiste en dar gracias y alabar a tu fuente por todo lo que te ocurre. Entonces, incluso cuando sobreviene un desastre, puedes tener la certeza de que lo transformarás en una bendición. En el lado inactivo de la infinitud, asume que estás aquí,
temporalmente, y por consiguiente no tienes ninguna obligación con el universo, el planeta y sus habitantes. Al negar tu naturaleza infinita, pasas por la vida como si los milagros cotidianos fueran lo más normal del mundo. A medida que te familiarizas con tu naturaleza eterna, vas cambiando tu punto de vista. Te encuentras en un continuo estado de gratitud por todo lo que se te presenta. Este estado es el secreto para llevar a cabo todas tus intenciones individuales, y sin él, tus más sinceros esfuerzos quedarán reducidos a nada. Encontrarse en un estado de gratitud crea magnetismo y naturalmente un imán atrae las cosas. Agradeciendo de corazón todo lo bueno que te llega, así como los desafíos, empezarán a fluir más cosas buenas a tu vida gracias a ese magnetismo. Todas las personas de éxito que conozco están agradecidas por todo lo que tienen. Este proceso de agradecimiento abre las puertas a más cosas. Así, funciona el lado activo de la infinitud, el sentido de la reverencia y el respeto ante los milagros que ves a tu alrededor te permite pensar más en esos sucesos milagrosos, verlos y vivirlos por más. Por el contrario, un estado de ingratitud irrumpe el flujo infinito de la abundancia y la salud. Es una puerta cerrada. Bueno, voy a dejar hasta aquí porque hay un par de hojitas más. Pensé que podía llegar a leerlo todo, pero es bastante. Quizás a la tarde me tome un ratitito, unos 20 minutitos, y termine de leer este capítulo número 6, que se titula La intención y el infinito. Voy a dejarme acá marcado a donde lo voy a dejar, para que no se me haga tan largo el video y quizás luego lo culmine. Bueno, seres bonitos, muchísimas gracias por resonar con esta lectura, El poder de la intención de Wayne Dyer. Continúa este capítulo 6, pero bueno, me tengo que ir y bueno, voy a continuarlo. Seguramente a la tarde me tuve unos 15 minutitos y terminé, creo que quedan 4 o 5 páginas para terminarlo. Que tengan un feliz y bendecido domingo. Gracias. Recuerden compartir, darle like, un comentario. Eso ayuda muchísimo a que la cuenta siga creciendo y siga llegando a más seres que, bueno, quizás con una simple lectura o puedan empezar como a hacer ese cambio, ¿no? De vivir como más en paz, que es lo que buscamos todos. Así que tengan un feliz domingo. Muchísimas gracias, Silvia. Que tengan un lindo día. Nos vemos. Chau.